Estoy con Miguel Muñoz, él es propietario de Cárnicos y hoy vamos a explorar primero que nada su historia personal y luego la de su empresa. Miguel, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Santiago? ¿Cómo empieza la historia de Cárnicos? Bueno, nosotros comenzamos en el año 2000, entre 2005 y 2006, en el Chaco, ¿verdad? Anteriormente estábamos en otro rubro, ¿verdad? Y nos dedicamos a lo que es ganadería, ¿verdad? Comencé, como se dice así, de cero, ¿verdad? Eh, en la estancia de un amigo comenzamos a hacer compras, así compras de ganado de los pequeños productores, allá hacia el fondo del Chaco, ¿verdad? Y después fuimos despacito profesionalizándonos, trabajando cada vez más grande, ¿verdad? Y después vinimos a Asunción en el año 2011-2012, ¿verdad? Y comenzamos con la compra de hacienda ya un poco más grande, ¿verdad? Hasta llegar a lo que es ahora, ¿verdad? ¿Cómo fueron esos primeros pasos como emprendedor en el mundo ganadero? Y comenzamos, como te digo, de cero. Me fui en una camioneta nastera, ¿verdad? Dormíamos ahí en la camioneta porque no teníamos nada de comodidad. Y de a poco se fue dando, ¿verdad? Se fue dando y hoy en día tenemos una empresa grande, ¿verdad? Con varios colaboradores, ¿verdad? Eh, Gracias a Dios también con el apoyo de mi familia, ¿verdad? De mi señora y de mi hijo que me dieron la tranquilidad para poder ir creciendo, ¿verdad? ¿Cómo está hoy el sector ganadero? Y el sector ganadero hoy está con una muy buena perspectiva, ¿verdad? Una perspectiva realmente enorme, porque sabemos que en el mundo falta carne, ¿verdad? El mundo quiere carne, ¿verdad? Eh, y está pidiendo, ¿verdad? Está pidiendo y Paraguay tiene las mejores condiciones para proveer al mundo, ¿verdad? Y de hecho lo está haciendo, ¿verdad? La situación actual se vino un poco compleja por el factor climático, ¿verdad? Tuvimos 3, 4 años en algunas partes de una sequía muy, muy grande. Y bueno, eso complicó, ¿verdad? Que la gente tuvo que salir, en muchas partes se quedaron sin agua, en otras partes sin pasto, entonces tuvo que salir a vender a muy bajo precio sus animales y ahora viene el momento en el que mucha gente tiene que volver a comprar los animales y se encuentra con un precio mucho más alto del que vendieron. Entonces esa es un poco una coyuntura complicada para muchos productores, ¿verdad? Y también el norte un poco claro en cuanto al precio. Todo indica de que los precios van a ir subiendo, van a ir mejorando, pero de repente tenemos unos precios complejos, ¿verdad? Y que no acompañan a la compra de la invernada. Eso es lo que de repente da una incertidumbre, porque la invernada está muy cara y de repente el precio del gordo está mucho menor de lo que es la invernada, ¿verdad? ¿Cuáles son los mayores riesgos que hoy tiene el sector ganadero cuando hablamos de clima, sanitario, financiero? ¿Cuáles son los riesgos que manejan? Y yo creo que un poco de los tres hay, ¿verdad? Un poco de los tres. Por ejemplo, la parte climática, sabemos que es cómo trabajamos con animales, ¿verdad? Y en muchos casos agricultura, sabemos que muy importante es el factor climático. Para ello, nosotros como productores tenemos que prepararnos. ¿En qué sentido prepararnos? Tenemos que hacer la comida para el ganado. Tenemos que prepararnos con alimentos, o sea, hacer fardos, hacer agricultura para el animal. Entonces eso puede acompañar bastante algún problema que se pudiera dar en el sentido de que de repente vos puedas postergar tus ventas o puedas estirar para que justamente no tengas que salir a vender por una necesidad imperiosa de venta por la falta de comida o de agua. O sea, hoy en día el ganadero tiene que estar preparado porque una gran parte del negocio está en la compra y en la venta. Ese es
lo que engloba el negocio. Si vos vendiste mal y compraste mal, es un problema. En cuanto a la parte sanitaria, yo creo que la parte sanitaria hoy en día es muy importante tener en cuenta que si nosotros no tenemos una gran ventaja en cuanto a precios, en cuanto a negocios, es conveniente no levantar la jeringa, ¿verdad? No levantar la vacunación, ¿verdad? Porque eso también es un gran problema que se presentó en otras oportunidades, que apareció el brote de la fiebre aftosa, ¿verdad? Y hay ganaderos que hasta ahora no se recuperan de ese fenómeno que fue, creo que allá por el 2011, ¿verdad? 2000, sí, por ahí. Sí. Creo que. Entonces, y hay muchos ganaderos que perdieron mucho esa vez, porque cuando se decreta la fiebre aftosa viene un precio muy bajo y se complica todo el negocio. Entonces, y demora un tiempo para volver a recuperar eso. Entonces, uno tiene que tener muy en cuenta eso. Eso sería en cuanto al factor sanitario. Y en cuanto al factor financiero, todo el sector está muy apalancado en el sector financiero de los bancos, ¿verdad? Entonces es importante, nosotros tenemos como productores una gran tarea, que es aumentar nuestro hato ganadero. Nosotros tenemos que aumentar el hato ganadero, y si tenemos que aumentar el hato ganadero, tenemos que estar acompañados por el sector financiero. Porque la ganadería es lenta. Tenés un proceso muy largo para poder obtener resultados. Entonces es importante que el sector financiero nos acompañe con buenas tasas y crédito a largo plazo para que esto pueda ser posible. ¿Cuál ha sido su receta para poder sortear todos los cambios y bruscas fluctuaciones que tiene el sector ganadero? Bueno, mira, nosotros, como estamos ya hace varios años trabajando, más o menos tenemos varias formas en el sentido de, en cuanto a atajar, no vender, nos preparamos con comida, tenemos, diríamos, los mercados, que tenemos el mercado frigorífico, también una fracción de la empresa se dedica al mercado local, ¿verdad? Que de repente tenemos varias opciones para comercializar. Entonces, ahí de repente tenemos esa forma de movernos, y también hacemos los cortes, o sea, diríamos que buscamos siempre vender a lo mejor posible y en el tiempo que se tenga que vender, porque muchas veces si vos vendés mal, se fue el negocio. Eso es muy importante, manejar el momento para vender. ¿Por qué y cuándo decidieron que iban a tener toda la rama de negocios en torno al ganado? Bueno, nosotros, la verdad que como te conté, comenzamos sin nada, ¿verdad? Y la experiencia del tiempo fue guiándonos a dónde, a dónde apuntar, y como te había comentado, yo soy bastante comerciante, ¿verdad? Entonces soy ganadero, pero soy comerciante realmente. Y bueno, y fuimos viendo, bueno, esto es lo que conviene, esto conviene más, esto tenemos que hacer, y fuimos tratando de tomar las mejores decisiones siempre. Entonces vamos, diríamos, de a poco, pero profesionalizándonos en lo que vamos haciendo, ¿verdad? ¿Cuáles son los errores más comunes que viste cometer a otros en este contexto? Y mira, yo veo que hay muchos problemas, por ejemplo, en el tema de la comida, así como te había dicho, ¿verdad? Que la gente no se prepara y espera mucho al clima de repente, ¿verdad? Y si vos esperas mucho al clima, te puede dar malas experiencias también, ¿verdad? Y también uno tiene que saber manejar, yo creo que tiene que saber manejar muy bien el momento de la comercialización. No hay que asustarse, hay mucha gente que de repente sale a vender, o por decirte así,
se apura para hacer los negocios. Tiene que ser cauto, calmado, ir viendo cómo va el mercado moviéndose. Y manejar también las informaciones internacionales, porque eso también ayuda mucho. De repente mirar qué está pasando en los vecinos, porque eso sí o sí con el tiempo va mudándose. Si vos ves que en los otros países vecinos hay algunas cosas, hay que manejar un poco las informaciones, ¿verdad? Eso es que hoy en día tenés demasiadas informaciones para mirar, entonces uno tiene que ir viendo un poquitito esa parte, ¿verdad? En 2025 tuvimos un dólar a 8.000 y también a 6.000. ¿Cómo hiciste para manejar este tipo de Y mira, cambio? eso fue realmente terrible para nosotros, porque la mayoría nos preparamos con hacienda confinada, o sea, invertimos, dimos de comer a los animales, ¿verdad? Nos preparamos para noviembre, diciembre, para sacar nuestros animales, porque realmente si uno se prepara tiene mucho costo. Dar de comer a un animal tiene muchísimo costo, ¿verdad? Y si uno hace ese esfuerzo, realmente espera obtener un beneficio por el enorme esfuerzo que uno hace, porque realmente la ganadería lleva mucho esfuerzo de todo el equipo, ¿verdad? Entonces uno espera tener un resultado por todo, por la inversión, por todo. Y bueno, pero esto que pasó nos sorprendió a toditos, porque realmente estar con un dólar en suba y que de repente venga y te baje a 6.000, te desmorona cualquier tipo de negocio. Y aparte, no solamente eso, sino que bajó también el precio. Viste que llegó un momento que todo el mundo esperaba que llegue o sea, era la tendencia de que llegue a los 4.90, 5 dólares, y vino de repente y bajó a 4. Sí. Y a 4 y bajó a 6.000 el cambio, ¿verdad? Y eso fue duro. Lo que nosotros hicimos de forma personal es, bueno, nosotros atajamos el ganado en el confinamiento y metimos muchísimo ganado al mercado local porque tenemos el mercado local que venimos trabajando hace mucho tiempo. Y bueno, vendimos en corte, vendimos en reses y capitaneamos bien. Creo que algunas cargas vinieron a frigorífico, esas no nos salieron tan bien por el dólar, ¿verdad? No nos acompañó y bueno, en el mercado local se trabaja en guaraníes. Sí. Y eso también es un gran limitante para nosotros que vendemos el ganado en dólares, pero tenemos todos nuestros costos en guaraníes, porque la compra del desmamante es en guaraníes y la venta de la gran mayoría es En en dólares. dólares, porque nuestro mercado local es un mercado local muy pequeño. O sea, el mercado local, lastimosamente, es un mercado local muy pequeño, entonces es muy poco lo que vos podés meter en el mercado local. ¿Qué tan buena es la carne paraguaya? La carne paraguaya es excelente y cada vez va a ser mejor. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente está invirtiendo en tecnología, está invirtiendo en calidad genética y está invirtiendo en los confinamientos. La mayoría del ganado que se comercializaba hace 5 o 6 años atrás era ganado de campo, o sea, ganado diríamos, toros enteros de campo, ¿verdad? Y hoy en día la gran mayoría de ese ganado ya se está terminando en los confinamientos. Entonces, ese ganado ya tiene muy buena cobertura de grasa, está cada vez mejor, ¿verdad? Y tenemos una calidad muy, muy buena, muy, muy buena. ¿Cuánto influye la genética o la alimentación en el producto final? Y yo creo que la genética es muy importante y también la alimentación. Ponerle el 70-80%, diríamos, en el resultado final. Pero también no es todo el confinamiento. Vos, para que el negocio te cierre, vos tenés que tener campo para hacer llegar a los animales a un quilaje, por decirte, de 420 kilos, y ahí recién meter al confinamiento. Anteriormente se hacía 60 días, 70 días de confinamiento. Hoy en día cada vez va a más. ¿Por qué también eso?
Ahora estamos en 120 días, 110 días de confinado. Yo, por ejemplo, entregué mi ganado con casi 140 días de confinado. Era una locura lo gordo, la terminación impresionante. Pero es lo que nos llevó a hacer. ¿Por qué? Porque si vos mal vendés tus animales, ¿verdad? Con un quilaje medio bajo, no te va a dar para pagar el desmamante caro. Entonces también es un fenómeno que está ocurriendo en el mundo. Hoy en día, en los Estados Unidos, un novillo tiene 750 kilos. ¿Por qué? Porque son procesos de que el ternero está caro, la recría está cara y entonces vos tenés que darle la mayor cantidad de kilos al animal para que te pueda cerrar el negocio. Sí. El mismo fenómeno que pasa en Uruguay y el fenómeno brasilero, ¿verdad? Y hoy el argentino, porque el argentino siempre consumía el novillo o la vaquillita bolita que le llaman, 340, 330 kilos. Hoy para los argentinos es inviable producir eso también, igual que para nosotros. ¿Por qué? Porque el, el ternero que vos comprás está muy alto el precio, entonces vos tenés que hacerle llegar a todo lo que da para poder cerrar el negocio. Ya que habló de la calidad de la carne, ¿qué tan exigente es el paladar paraguayo con respecto a la Mira, carne? yo que estoy en el mercado local te puedo decir que cada vez es más exigente, pero muy exigente. Yo te diría que es más exigente que la exportación todavía, porque mira, los supermercados que nos compran y toda la gente exige una calidad extrema, ¿verdad? Muchas veces no sabemos más qué vamos a hacer porque si tiene mucha grasa, porque tiene mucha grasa, así es, pero son muy exigentes, muy exigentes. El paladar paraguayo es muy exigente. Esa es la verdad. ¿En qué área de negocio está hoy la empresa y en cuáles crees que estarías en los próximos años? Nosotros hacemos, básicamente tenemos la parte ganadera, ¿verdad? Que tenemos los establecimientos ganaderos, tenemos la parte de cría, tenemos la parte de recría y tenemos la parte de confinamiento. Tenemos más o menos todo el cierre. Después tenemos la empresa de transporte, que la empresa tiene 17 trajanados, ¿verdad? Que moviliza el ganado que compra. Y después tenemos la parte de maquinaria, que tenemos topadoras, niveladoras, tractores agrícolas que trabajamos en nuestro campo. Generalmente no hacemos servicio, trabajamos para todo lo que es el grupo, o sea, para todo lo que es para nosotros mismos, ¿verdad? Y muchas veces contratamos también, ¿verdad? Contratamos. Y después tenemos la parte de lo que es el mercado local, ¿verdad? La parte que trabaja con los frigoríficos, que le vendemos a varios frigoríficos. Después tenemos la parte de mercado local que vendemos también en reses y en cortes. Tenemos los camiones que hacen los repartos en reses y en cortes serían en porciones, vendemos 21 cortes, ¿verdad? Y quiero terminar con esta última pregunta, Miguel. En Estados Unidos los ganaderos están hablando o están utilizando collares con inteligencia artificial para el control de animales y ver la salud del animal. ¿Qué tan lejos nosotros estamos de esos? Y mira, yo creo que no estamos muy lejos de todo eso, porque cada vez, por ejemplo, yo mismo en lo personal tengo toda mi hacienda chipeada, ¿verdad? Yo jamás pensé que iba a ser, ¿verdad? Yo tengo, por ejemplo, toda la hacienda con chip electrónico, tenemos un bastón, entonces toda la hacienda que compramos está chipeada y toda la hacienda que sale se vuelve a pasar todo por el bastón y tenemos todos los datos. Y yo creo que realmente la información es lo que te lleva a que vos hagas o no hagas las cosas. Si vos no tenés informaciones, no vas a poder hacer buenos negocios. Y todo eso que está viendo en el mundo, yo creo que en Uruguay también ya están implementando mucho, va a llegar. Y más todavía nuestros jóvenes, mis hijos y todo eso, todo es tecnología. Y la tecnología es información. Yo creo que no estamos muy lejos. Para nada. Gracias, don Miguel, por su tiempo. A las órdenes.